Esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God. Buenos días para todos, les bendigo en esta hermosa mañana y espero siempre que esta enseñanza sea muy edificante para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar esta mañana con una corta oración, así que le animo a que donde quiera que se encuentre, vamos a entrar en un tiempo de oración muy especial. Padre en Cristo Jesús, te damos gracias por regalarnos una mañana más, un día más que encomendamos en tus manos para que nos traigas sabiduría, entendimiento, gracia, fortaleza, favor. Te pedimos de una manera especial, Dios, que produzcas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, que nuestros ojos vean tu gloria en la tierra de los vivientes, que nuestra boca hable de tus bondades, de tus grandes victorias, que nuestros oídos escuchen, Dios, de tus buenas noticias cada mañana, que confortan, que alientan, que animan, que renuevan nuestro corazón. Te pedimos de una manera especial que bendigas y nos ayudes, que bendigas a todos aquellos, Dios, que amamos, que queremos, aquellos que están a la distancia, aquellos que están cercanos. Guarda, protege y cuida el corazón de todos aquellos que queremos y que amamos. Y te pedimos, Dios, porque tú lo puedes hacer, de que te reveles y te manifiestes de una manera poderosa al corazón de aquellos que queremos y también aquellos que son difíciles de soportar, aquellos que en el caminar nos odian o no nos quieren. También pedimos por ellos que los ayudes, que los ilumines y que te manifiestes en ellos para que se cumplan tus propósitos. Danos la capacidad cada mañana de perdonar a quienes nos ofenden. Danos cada mañana el valor de soportar lo difícil, de esperar, mantenernos fortalecidos, Dios de los cielos, a través de tu Espíritu Santo para enfrentarnos a cada situación, tomando decisiones que traigan estabilidad. Te pido en esta mañana por los que están desanimados, Dios, para que les quites el desánimo, para que los levantes y los avives y podamos declarar, como dice tu palabra: hubiera yo desmayado, me hubiera yo desanimado, si no estuviere convencido que mis ojos verán la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Ayúdanos, Dios, a esperar, ayúdanos a confiar. Aquellos que en esta mañana tengan un dolor o que se sientan débiles en su físico, te pido, Dios de los cielos, que le des la fortaleza, que le traigas la sanidad, la restauración y que los hagas, Dios de los cielos, crecer en fe, en valentía, y que suplas en gran manera las necesidades de cada uno de nosotros, porque eres el único que puede suplir, saciar, llenar nuestras más profundas necesidades. Líbranos cada mañana, Dios, de las tentaciones y enséñanos a ver con tus ojos y a hablar con tu boca y a pensar con la mente de Cristo. Encomendamos este día para que nos bendigas inmensamente y bendigo cada familia y cada corazón que está a través de esta plataforma recibiendo tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Dios, hable, enseñe y oriente en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les bendigo a todos en esta hermosa mañana. Hoy quiero compartir con ustedes uno de mis evangelios favoritos. Es el Evangelio de San Lucas. Así que les animo para que busquemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10. Dice Lucas capítulo 10 y voy a empezar a compartir desde el verso 21 de la siguiente manera. Lucas 10 desde el verso 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocija en el Espíritu, o se goza en el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los humildes o a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados, o felices, o dichosos, los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Cuando miramos estas palabras, el Señor Jesucristo en el verso 21 está muy contento, está muy gozoso, porque antes Jesucristo
había enviado a los discípulos a compartir el mensaje, a llevar las buenas nuevas y compartir con otros que necesitaban escuchar esas noticias de salvación, de esperanza, de vida eterna, de amor que tiene Dios para con aquellos a los que envió y para aquellos quienes reciben el mensaje de Jesucristo. Y Cristo estaba muy contento porque estaba mirando cómo sus discípulos cumplían la misión de compartir el mensaje. Pero en el momento del verso 21, Jesucristo expresa unas palabras que son importantes y dice: Dios, te alabo, Padre, Dios, Señor de los cielos y la tierra. Y aquí hay algo que quiero que preste mucha atención, porque Cristo dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes. Sí, Padre, porque así te agrado. Y cuando miro el verso 21, puedo entender que Cristo está hablando de que hay algo que el Padre ha escondido de dos personalidades, y dice de sabios y entendidos. ¿Y qué es lo que Dios ha escondido? Y en este verso yo quiero decir que a través de la historia, Dios, en su personalidad soberana, en su personalidad también misteriosa, porque Dios es un Dios de misterios, es un Dios de cosas que nuestros ojos no han visto con profundidad, que nuestros oídos no han escuchado con profundidad. Dios en su naturaleza tiene muchas cosas extrañas, misteriosas, sobrenaturales, y una de las cosas que Dios estaba escondiendo en aquel tiempo de los sabios y de los entendidos era esa verdad de Cristo, esos misterios que a través de Cristo se revelaron a quienes Dios quiso revelarlos, haciendo entender Jesucristo que su Padre tenía escondido esas verdades y que no eran reveladas a personas sabias y entendidas. Y aquí hago un paréntesis para hablar de estos personajes sabios y entendidos del tiempo de Cristo, y que también tiene que ver con nuestros tiempos, ¿no? Cuando las personas son sabias o son muy entendidas desde su capacidad humana o desde esa vida intelectual, y que van creciendo en ser personas reconocidas, de doctorados, de maestrías, ¿no? Se vuelven personas orgullosas desde ese conocimiento que adquieren a través del tiempo. En el tiempo de Cristo eran muy populares los fariseos, eran muy populares los escribas, personas muy intelectuales, personas muy estudiosas. Jesucristo nace y crece en una cultura que le gusta estudiar, que le gusta investigar, que le gusta leer, que le gusta debatir con profundidad de religión, de política, de filosofías. Cristo nace en una generación muy competente de personas intelectuales, ¿verdad? Porque los judíos, como tradición, siempre acostumbran a la lectura, acostumbran a sentarse y hablar acerca de las cosas profundas de Dios y de lo que está en su entorno. Entonces, claro, para Cristo dar un discurso, para Cristo dar una enseñanza, no era tan fácil, ¿no? Y no era tan fácil porque tenía personas muy competentes que estaban siempre analizando de qué manera y de qué forma él enseñaba y qué era lo que decía. Los fariseos y los escribas siempre estaban en el entorno de Jesús, mirando cómo era su doctrina, cómo era su enseñanza. Algunos para criticar, otros para cuestionar profundamente, otros para buscar la forma de atacarlo cuando fuera necesario y ponerlo contra la política, contra la religión, contra el pueblo. Siempre estaban buscando la forma de hacer caer a Jesús. Y todos esos sabios y entendidos de ese nivel, que se creían muy espirituales, que se creían muy poderosos, que se enorgullecían de lo que conocían, a esos sabios y entendidos no les fue revelado que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y hago un paréntesis para hablar también cómo en nuestra vida cotidiana uno puede encontrarse con personas que son muy inteligentes y tienen diferentes inteligencias. Hay gente que es muy inteligente con los números, son muy buenos matemáticos. Encontramos personas que tienen inteligencia corporal, son muy buenos en mover su cuerpo. Tenemos personas con diferentes tipos de inteligencias.
En nuestra vida cotidiana tenemos amigos, personas que tienen maestrías, doctorados, diplomados, personas con unos reconocimientos y con unas capacidades intelectuales impresionantes, pero que no reconocen a Jesucristo como su Salvador, pero que les cuesta entender la Biblia cuando incluso van a leer la Biblia. Y cuando van a leer la Biblia, por más que leen, no entienden, no creen y no reconocen las verdades profundas de la Biblia porque no les son reveladas a su entendimiento de sabios humanamente y a su entendimiento de intelectuales humanamente. A veces yo me encuentro con personas que me dicen como, Holmen, yo no entiendo por qué tal persona que es tan inteligente, que tiene maestrías, yo no sé por qué no entiende cuando yo le hablo de Dios. No sé, y es una persona que no reconoce, que no entiende, que no cree. Entonces, aquí es donde este punto del verso 1 toma mucha fuerza. Escuche, porque Dios escondió a las personas sabias y a las personas entendidas, les escondió que esas verdades que nosotros hoy entendemos y que creemos. Y cuando uno cree y cuando uno conoce las verdades de Jesucristo, uno arranca por todas partes a compartirle a todo el mundo las verdades de Jesús. Y uno empieza a compartirle a la familia, a los amigos, a los hermanos, a los compañeros de trabajo. Uno empieza a decirles, venga, estoy en un proceso en el que estoy conociendo de Jesús, estoy compartiendo de la Biblia. Y uno cree que las personas que lo van a escuchar a uno van a creer igual que uno o van a estar convencidos de lo que uno está convencido a través de lo que Dios nos ha revelado, que ahorita voy a tomar esa palabra revelación para explicar cosas que son muy profundas. Entonces uno se encuentra que uno empieza a compartirle a la gente y la gente no recibe y no ve lo que vemos nosotros, que creemos en el mensaje y en las palabras de Dios. Entonces los fariseos, los intelectuales, los políticos, los de maestría, los de doctorados, los orgullosos desde una vida intelectual, no reconocieron a Jesucristo como su Salvador, no creían a las verdades de Jesús y algo muy profundo. No les fue quitada la venda de los ojos. Incluso Jesucristo terminó hablando en parábolas, en un lenguaje y en una manera y en una forma que la gente no entendía y que no iban a entender, porque Dios les escondió las verdades por orgullosos, por pensar que se las sabían todas, por esa mentalidad y esa actitud soberbia. Y cuando una persona es muy orgullosa, cuando una persona es muy soberbia o cuando una persona se cree muy sobrada por lo que sabe o por lo que conoce o por lo que aprendió por su profesión, cae en ese orgullo espiritual que muchas veces se vuelve una piedra de tropiezo para que le sean reveladas las verdades profundas de Dios. Y podrían ir a la Biblia y podrían leerla. Yo conozco gente que me dice, ay, yo he leído la Biblia, pero no entiende. Y eso de entender viene de Dios, más allá de que usted piense que por coger la Biblia ya la entendió. La entendemos es porque el Espíritu de Dios nos revela y nos hace crecer en ese entendimiento de las verdades. Por eso todo el tiempo debemos ser humildes y sencillos y reconocer que es Dios y es el Espíritu Santo el que nos convence de las verdades de la Biblia. Usted que me está escuchando a través de esta plataforma y usted que está allí escuchando en esta mañana, el hecho de que usted esté escuchando es importante. Sin embargo, no basta con escuchar. Es demasiado importante que el Espíritu de Dios obre en su vida y en lo más profundo de su mente para llevarlo a que usted esté plenamente convencido de que Cristo es la verdad y de que la palabra de Dios es esa verdad que necesitamos poner por obra, practicar. Y en ese caminar veremos esos frutos de la vida que Dios quiere que nosotros podamos experimentar en cambio y en transformación. No basta con escuchar, no basta con leer. Es demasiado importante que nuestro Padre abra el entendimiento, los ojos, y se revele poderosamente. Ahora,
Dice algo muy especial para terminar el verso 21. Dice que después de que Cristo expresa estas palabras, dice, y mi Padre, dice, mi Padre escondió de los sabios y de los entendidos y solo se las reveló a los humildes o a los niños. Y cuando vemos este punto de los niños o de los humildes, siempre diré que un niño y una persona humilde es aquella persona que, digamos, no tiene como ese orgullo que adquiere una persona a través de la maldad, a través de sentirnos muy sobrados por lo que humanamente desarrollamos o por esas dependencias humanas, ¿verdad? Incluso hay un proverbio que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión o en nuestra propia humanidad, y que aprendamos mejor a tener temor de Dios o respeto a Dios, que es el principio de la sabiduría, de esa sabiduría que realmente necesitamos. Una persona humilde es aquella que se doblega, que se desarma ante Dios y que comprende que no depende de Él, sino que depende de Dios. Una persona humilde es aquella que se desarma, y quiero que esta palabra a usted le quede muy marcada hoy, se desarma, se suelta en Dios, ¿verdad? No está buscando en esa humanidad soberbia o orgullosa de querer pensar que se las sabe todas o que es más que los demás. Esa condición humilde es aquella que todo el tiempo le está dando el crédito a Dios, que agacha la cabeza y que reconoce que es Dios el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que todo lo conoce, y del que yo necesito absolutamente todo, todo lo necesito de Él, de Dios. Por eso también la Biblia dice que son los pobres los que vienen al reino de los cielos en primera instancia, porque es el pobre el que siempre está reconociendo sus necesidades. Cuando tenemos muchas comodidades, y no solamente desde lo material, desde lo intelectual, que esa es la parte tesa, cuando tenemos muchas comodidades por lo que aprendemos intelectualmente, reconocemos muchas veces que estamos tan sobrados que no necesitamos de nadie, o que no necesitamos ayuda, o que no necesitamos incluso que alguien nos diga cómo deberíamos de vivir o cómo deberíamos de tomar decisiones. Y uno normalmente escucha lo que la gente dice, como que a mí nadie me diga lo que yo tengo que hacer, que a mí nadie me diga lo que yo tengo que pensar, y eso es soberbia, eso es orgullo. Siempre necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, y más porque nuestra naturaleza está plagada de todo lo que es malo y todo lo bueno realmente viene de Dios. Entonces una persona humilde o un niño todo el tiempo está dependiendo, siempre los niños están dependiendo de sus padres, son dependientes de sus padres, en todo, un niño depende de todo. Y los humildes son aquellos que también reconocen constantemente sus necesidades. ¿Usted reconoce sus necesidades más profundas cada mañana? ¿Usted cada mañana es como un niño que depende completamente de Dios y que se lanza cada mañana en los brazos de Dios porque reconoce que lo necesita para todo? A Dios lo necesitamos para todo, hasta para respirar cada mañana y entender que el aire que viene a nuestros pulmones es porque Él así lo trae a nuestra vida. Ahora, y dice que a Dios le agradó revelarle sus verdades a los humildes y a los niños, y le agradó no revelarles sus verdades a los orgullosos, a los que se creían muy sabios y muy entendidos. Y Cristo se goza por esto. Ahora, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Todo me fue entregado por mi Padre. Y nadie, escuche bien, nadie conoce quién es el Hijo. Nadie va a conocer a Jesucristo, sino el Padre. Y nadie va a conocer al Padre con profundidad, sino Jesucristo. Y nadie va a poder conocer nadie va a poder conocer a Jesucristo y al Padre si Jesucristo no quiere que lo conozca. O sea, lo que usted hoy conoce de Jesucristo y lo que entiende de Jesucristo es porque Jesucristo quiere que usted entienda y conozca. Lo que usted conoce de nuestro Padre Celestial y lo que entiende es porque Jesucristo así lo ha querido. Y eso es un pensamiento muy profundo que nos debería de llevar cada mañana a postrarnos y decir: Dios, gracias por lo que tú me has permitido conocer, por lo que tú me has permitido entender, por las verdades que han confrontado mi pecado, mi maldad,
y que me han hecho pensar cada mañana que sin Dios no soy nada, que apartado de Dios nada puedo hacer y que Jesucristo es el verdadero camino que me garantiza no solamente una vida nueva en esta tierra, sino que me garantiza la vida eterna después de que llegue la muerte. Y entender que tengo esperanza si muero, después de que realmente yo entiendo estas verdades que son bíblicas. La gente hoy está sin esperanza y la gente hoy vive llena de miedos a morir y a muchas cosas que no quiere enfrentar porque no están plenamente convencidos de las verdades bíblicas de Dios. Porque aquí quiero hacer un paréntesis. Dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. Y cuando hablamos de la palabra revelación, estamos hablando de una experiencia en la que Dios quita las vendas de nuestros ojos. Revelar quiere decir mostrar aquello que no veíamos, aquello que estaba oculto, ¿sí? Cuando Dios trae revelación es que quita de nuestros ojos vendas, ignorancia, ¿sí? Falta de conocimiento. Esa revelación nos trae entendimiento, nos trae sabiduría, nos trae inteligencia. Esa revelación nos hace entender las cosas que debemos vivir. Esa revelación nos aclara el panorama, nos ilumina el camino por donde cada mañana deberíamos de ir. Cuando hay falta de revelación, quiere decir que hay falta de ese conocimiento que necesitamos cada mañana para nosotros hacer la voluntad de Dios. Incluso Apocalipsis, también en otras Biblias o versiones, se llama revelación. ¿Sí? Ese conocimiento profundo que necesitamos entender a la hora de vivir conforme la voluntad de Dios. La revelación de Dios viene de diferentes maneras. Usted puede recibir revelación de Dios a través de los sueños. Usted puede acostarse a dormir y puede tener un sueño y en el sueño le puede venir entendimiento de cosas que usted no sabía o de cosas que usted no entendía y a través de los sueños podría entender muchas cosas. Usted puede experimentar revelación a través de la Biblia. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa constantemente que yo estoy leyendo un verso o un salmo o cualquier parte de la Biblia y me pasa algo y es que me pongo a mirar el texto o el verso y yo digo, wow, Dios mío, ahora ya sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Porque tu palabra dice que a los mentirosos les irá de esta manera y de esta manera. Yo, Dios, ahora entiendo. Entonces cuando leo la Biblia dice, y los orgullosos serán quebrantados y serán llevados a estas circunstancias y a estas situaciones. Y yo digo, ahora entiendo por qué Dios me está permitiendo lo que me está permitiendo. Claro, por orgulloso. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a entender que esas verdades tienen que ver con mi vida, que esas verdades me confrontan con los malos hábitos y con la maldad que hay en nuestra naturaleza. Eso es revelación. Cuando usted lee la Biblia y Dios dice, no fornicarás, porque porque los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y de pronto usted se pone a pensar y usted dice, los adúlteros, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y de pronto usted se detiene a pensar. Y Dios empieza a iluminarle su mente y hacerle entender la gravedad del pecado. Lo grave del pecado es que nos lleva a una condición de condenación, de que si usted se muere, se condena por vivir en fornicación o por vivir en adulterio. Y ese tema de entenderlo es revelación. A veces uno le dice a los jovencitos, fornicar no le agrada a Dios. Y se ríen, dicen, ay, exagerado, ¿usted cómo se pone a decir eso? Y claro, ese tipo de respuestas es de una mente que no tiene revelación, que no le ha sido revelado la consecuencia del pecado y que no le ha sido revelado la fortuna y la dicha del perdón y esos tiempos tan deliciosos de levantarnos y de acostarnos con una conciencia tranquila, porque sentimos que hemos sido perdonados por ese Cristo Jesús que murió en la cruz. Entonces la revelación viene por sueños, la revelación viene porque en algún momento usted se detiene a leer la Biblia y empieza a entender la Biblia de una manera impresionante. La revelación viene porque a través de otra persona Dios le habla a usted para que usted hoy despierte y su conciencia entre en un despertar y su vida entre en una voluntad que se fortalece por la fe del oír la palabra y obedecerla. La revelación viene por una visión.
¿sí? Porque yo tengo una visión profunda y las visiones pueden venir dormido o despierto. Yo podría estar en un lugar despierto y podría venirse a mi mente imágenes, situaciones que me van revelando las verdades de Dios. Y otra de las formas en las que viene la revelación de Dios es a través de las manifestaciones también sobrenaturales, porque surgen cosas sobrenaturales, porque tengo experiencias sobrenaturales en las que de pronto usted está en medio de perder la vida y de pronto surge algo sobrenatural en ese momento que usted está a punto de perder la vida y le viene revelación, le viene entendimiento de Dios, de que es el tiempo de cambiar, de que es el tiempo de que su vida espiritual esté conectada con Dios, porque hay algo más allá de la muerte. Las experiencias fuertes, muchas veces, las experiencias fuertes al hombre le traen revelación. Y siempre digo que casi la mayoría de la revelación o del entender viene por esas experiencias fuertes que Dios permite en su inmenso amor y misericordia para querer abrirle a usted los ojos y que usted realmente mire dónde está, como le pasó al hijo pródigo, que terminó comiendo con cerdos, que terminó en las condiciones más extremas y cuando se miró, vio al cielo y entendió a dónde había llegado. Pero esa experiencia de que él abrió los ojos y entendió a dónde había llegado por las consecuencias de su desobediencia y del pecado, eso de que él abrió los ojos y miró al cielo, eso es revelación. ¿Quién la trae? Dios, a quien Él quiere. Por eso si usted me está escuchando y en estos momentos o en los últimos tiempos usted ha venido experimentando revelación de Dios y se le han venido abriendo los ojos de la vida que llevaba y la vida que realmente debería de emprender, entonces dele gracias a Dios, porque eso se llama misericordia, eso se llama amor y eso se llama regalo de Dios, revelación. Hoy necesitamos crecer en revelación. Hay cosas que de pronto usted no entiende de la Biblia, pero en el camino las va a ir entendiendo porque la revelación va creciendo a través de el día a día, va creciendo esa revelación de lo que ya está escrito y también vamos creciendo en revelación por las cosas que Dios nos va a permitir vivir. Hay cosas que usted va a vivir y solo viviéndolas las va a entender. Y hay cosas que usted va a entender sin vivirlas, estudiando, leyendo. Y Dios va añadiendo a su mente revelación. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia, porque ella nos hace crecer en revelación. Y mire lo que dice acá para ir concluyendo el mensaje. Dice, vuelvo y leo el verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero hacer un paréntesis para resaltar algo antes de avanzar. Las primeras personas que empezaron a seguir a Jesucristo fueron aquellos que estaban en las condiciones más extremas. Las prostitutas, los ladrones, las personas que eran menospreciadas, los enfermos, los que estaban llevados del berraco, fueron los primeros que empezaron a recibir revelación. Por eso, a la vida cristiana, muchas veces las personas que llegan de primeras son aquellas que hemos vivido la vida más desordenada, la vida más pecaminosa, porque claro, llegar a las condiciones más desordenadas y más pecaminosas y más menospreciables son las que nos llevan a esa revelación profunda, que obviamente Dios la permite para que entremos a ver, porque incluso hay gente que en medio de las condiciones extremas se quedan allí. Pero los que venimos a Dios siempre hemos llevado una vida desordenada, la mayoría, y hemos estado en una vida untada de todo tipo de pecados, y ahí, en medio de esa vida desordenada, viene la revelación. Aquellos que no han ido a una vida tan desordenada, que humanamente no han ido a esa condición tan desordenada, se creen muy buenos. Y la gente que se cree muy buena, que piensa que nunca es tan mala como el otro, esas son las personas que muchas veces son los últimos en venirle la revelación, porque creen que no tienen de qué arrepentirse, porque creen que no tienen de qué cambiar, porque se creen demasiado buenos. Y eso pasó en el tiempo de Cristo, que la gente religiosa se creía demasiado buena, pero eran los más pecadores, eran los más pervertidos, porque aunque tenían conocimiento, no tenían revelación y no tenían obediencia, y eso pasa en la vida cotidiana. Por eso la gente que va al extremo del pecado
viene como esos primeros que se acercan a Dios, los más necesitados, los más llevados, somos los primeros que nos acercamos a Dios y que también se convierte en un testimonio. Y que la gente sabia, los que tienen maestría, los que tienen doctorados, los intelectuales, empiezan a decir, pero esa no era una prostituta, pero ese no era el ladrón, pero esa no era la mujer desordenada que andaba con uno con otro, pero ese no era ese hombre que andaba de parranda. Sí, ella fue aquel hombre y mujer a quien Dios le quitó las vendas, recibió revelación en medio de esa experiencia dura y complicada que tenía. Ahora, escúcheme en esto. Y volviéndose Jesucristo a los discípulos les dijo, felices, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Feliz y dichoso cuando sus ojos se abren y usted empieza a conocer las verdades de Dios. Siéntase bienaventurado por el hecho de usted estar escuchando un mensaje y que va entendiendo en el día a día. Siéntase bienaventurado, porque hay muchos que no entienden. Siéntase feliz por lo que usted escucha a través de la palabra de Dios. Escuche bien. Bienaventurados los ojos que ven, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Muchos antepasados quisieron escuchar las palabras de Jesús. Muchos, David, el rey David, muchos antepasados hubieran querido haber escuchado las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de salvación de Cristo. ¿Saben? David y muchos de los antepasados, ellos tenían una fe que, digamos, les faltaba lo que nosotros hoy tenemos, la revelación de Cristo. Y normalmente usted cuando se pone a leer los salmos, David en sus salmos dice como, Dios, no permitas que mi alma se quede en el Seol, o sea, no permitas que mi alma se quede allí en el Seol o entre el sepulcro, que siempre había esos anhelos profundos de poder entender también qué pasaba más allá de la muerte, y siempre estaban esos anhelos profundos de que Dios viniera a rescatarlos después de la muerte. Pero claro, y el mensaje de Cristo es profundo en esa revelación de lo que pasa después de la muerte, de cómo Cristo es el Salvador de nuestros pecados, y todo el conocimiento, sus pensamientos, sus palabras, sus parábolas, los refranes, todo lo que Cristo enseñó, su doctrina, toda la verdad que Cristo enseñó, la hubieran deseado escuchar reyes como Salomón, que tenía mucha sabiduría, pero Cristo, más sabio, más profundo que todos aquellos antepasados, estaba enseñándoles a sus discípulos, y Cristo les decía, siéntase afortunados, dichosos, porque lo que sus ojos ven y lo que sus oídos están escuchando, hubieran habido, en el pasado sus antepasados hubieran querido escuchar eso que ustedes hoy están escuchando. Siéntanse bienaventurados. Y termino con esto. Nosotros, después de tantos años de que Cristo pasó por la tierra en su experiencia sobrenatural, nosotros hoy tenemos mucho conocimiento. Nosotros hoy tenemos sus palabras, que podemos escucharlas todos los días, en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Usted puede ir a la Biblia y leer las palabras de vida eterna que Cristo nos ha dejado para que nosotros podamos disfrutar con abundancia de lo que Él nos ha entregado. Así que espero que estas palabras hayan sido muy especiales para su corazón y que cada mañana de verdad podamos sentirnos afortunados, no orgullosos, bienaventurados. Y esto es una palabra que a través de los últimos años he desarrollado en mi lenguaje. Y quitemos de nuestra boca esa palabra, me siento orgulloso. Quitémosla de nuestra lengua y tomemos una palabra mejor, profunda y especial. Bienaventurados. Oh my God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God.